a orar, vamos a ir a una reflexión. Vámonos de pie. Divino Padre de la Gloria, estamos en este lugar agradecidos porque usted nos ha traído, nos ha guardado, nos ha protegido. De igual manera estamos rogando para que sea usted dirigiendo todo este servicio. Toda esta reflexión que en este momento vamos a compartir, le rogamos que esté con cada uno de nosotros. Y aún le ruego que sea usted dirigiéndome para dar esta pequeña reflexión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pidemos y le seguimos dando gracias por cada uno de mis hermanos y por los que están por llegar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 3. Ahí es donde vamos a dar inicio a nuestro estudio. Para ello nosotros vamos a tener que ir a varias otras referencias. Cada una de las referencias en las cuales nosotros nos vamos a desenvolver poco a poquito, es necesario ir escudriñándolas, no solamente leerlas, sino escudriñarlas poco a poco y qué más referencias nosotros vamos a encontrar en las Escrituras. No sacar de contexto un solo versículo, sino que vamos a leerlo y vamos a saber lo que Pablo les estaba diciendo a los efesios. En el versículo 3 dice así, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Lo tenemos? Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a empezar del 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ven? Vamos a regresar al 3, pero vamos a seguir viendo todo lo que nos está recomendando Pablo. Y vamos a decir, nos lo está recomendando a nosotros. Cuando nosotros vamos a reflexionar un poquito, nos vamos a dar cuenta de que algo tenemos nosotros de los Efesios. Podríamos decir, hey, también tenemos algo de los Gálatas, podríamos decir. Pero conforme nosotros vamos leyendo las cartas escritas por Pablo, nos vamos a dar cuenta del principio fundamental con lo cual Pablo siempre instruía. ¿Cuál era este fundamento? Poner a Cristo. Que todo estuviera basado en nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando él hace la referencia, aquí abajo, dice así, el 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Lo tenemos? Ya cuando hace referencia al Padre, habla acerca de la comunión. ¿Por qué? Porque fue la referencia que usó nuestro Señor Jesucristo aún con sus discípulos. Dijo, así como yo soy en el Padre, vosotros en mí. Haciendo esa unidad, nuestro Señor Jesucristo, nosotros miraríamos la conversión de Pablo. Cómo Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, ahora usa los mismos términos que usaba nuestro Señor Jesucristo. Estar en unidad. Ahora, no solamente lo usó Pablo, también Pedro fue explícito en ello y hacía la referencia, vamos ahí al 5, pero en Pedro, vamos a regresar allí, a Hechos 4, ahí donde estamos. Dice así en Pedro, capítulo 5, versículo, mas el Dios de toda, 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme y fortalezca y establezca. Así que cuando nosotros observamos cuidadosamente a lo que aún estaba hablando Pedro, en primera de Pedro, vamos a observar, volvemos ahí a donde estábamos, a Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien, ahora, cuando nosotros reflexionamos acerca de este versículo, con mucha facilidad lo podemos sacar de contexto, con una facilidad tremenda. Aún en estos tiempos, como en aquellos tiempos, hubo falsos maestros. Y nosotros pensamos que ahorita en estos tiempos, ahorita en estos tiempos, muchos están establecidos de que no hay engañadores. Entonces haríamos mentiroso a Jesucristo. Porque Él dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Vendrán muchos maestros, muchos pastores enseñando. Pero cuando Jesús usa este término, dice, los usa como engañadores. ¿Qué engañadores? Ahora, no consiste en que nosotros siempre estemos viendo a los engañadores. No. Consiste en que como nosotros tenemos ese vínculo de la paz, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, siempre estar prestos a ¿qué? A estar. Ahora, cuando miramos el 2, allí mismo, pero en el 2, una de las características que van a tener todas aquellas personas es que van a andar en mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, en amor. No solamente en mansedumbre. En mansedumbre te está dando un término, paciencia. Que sepas controlarte. Porque nosotros regularmente existe que nos alteramos por cualquier cosa. Muchos no lo expresan con la boca, muchos lo guardan dentro, pero se molestan. Lo miramos con gestos, con ademanes. Lo podemos darnos cuenta de que una persona se molesta, aunque no lo exprese. Cuando habla, espera, tienes que ser manso, tienes que tener esa mansedumbre. ¿Por qué? Porque si tú no aguantas o no soportas a tu hermano, entonces, problema. Por eso cuando entra al 3 dice, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. ¿Qué? Vamos a relacionarnos en una humildad con el Espíritu. Y para ir a una pequeña referencia, vamos a usar Romanos capítulo 8, versículo 16. Vamos a usarlo como una pequeña referencia. Pero si usamos el 15 y el 16, pero vamos a usar el 16. En el 16, 8:16. ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo puede leer? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mande, otra vez. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, usamos el 15, si volvemos y usamos el 15, en el 15 dice, ya no estamos en esclavitud. Lea el 15, por favor, Romanos. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Bien, para cuando hace la afirmación en el 16, habla de una unidad. En esta unidad es la referencia que está usando Pablo. Es el mismo que escribió Romanos, en Efesios, pero también hizo referencia en Corintios. Bueno, en todas sus cartas, pero regularmente cuando vemos de la unidad, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Que no te alteres, que no te exaltes, que inmediatamente busques esa relación que tienes que tener con el Espíritu, como poniendo en manifiesto luego la humildad, soportando a tu hermano, al vecino, a todo. Pero si sales echándole pleitos y echándole maldiciones y cuánto, estás guardando la unidad del Espíritu, pero en el otro Espíritu, no en el Espíritu de Dios.
Porque el Espíritu de Dios te está guiando o llevando a que seas manso, sepas aguantarte, soportar. Pero ahora da un término, un segundo término para que tú, dice, ahora es el tiempo en que tienes que mostrar que amas a tu semejante. Que ahora es en amor. No puedes ser solícito en guardar la unidad en el Espíritu. E incorpórate luego, ponte en el carril derecho y busca a Dios. Pero es a veces usamos nuestros propios instintos y ponemos por regla nuestra propia ley, o ponemos la ley por ojo. Si me hizo mal, le digo mal. Me habló mal, le contesto mal. Me hizo, le hago. Pero cuando Pablo está haciendo este término, es que nosotros ya hemos cambiado, hemos sido diferentes, pero tenemos que buscar la relación. ¿Esa relación con quién? Con Dios. ¿Por qué? Ser como hijos, dice Pablo, ¿no hemos recibido el espíritu de esclavitud en Romanos 8:15? No, para estar en temor, no. Pero, ¿qué dice? Nuestro espíritu tiene esa comunión con el Espíritu de Dios. Y entonces nos damos cuenta que somos hijos de Dios. Porque buscamos esa unidad, esa relación personal con Dios. Cuando nos vamos un poquito abajo, vamos a ver lo que dice. Pero el 7 dice así, de esta manera. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Lo tenemos? Hasta allí vamos a llegar, nomás hasta el 7 vamos a llegar. Podemos seguir leyendo la carta de Pablo, pero vamos a buscar nomás esta referencia. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ir viendo. Dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Lo tenemos? Vamos ahora a ver la reacción de nosotros. Porque supuestamente nosotros tenemos un don. Y de acuerdo a esa gracia, nosotros podemos con facilidad hacer aquello. Y porque nosotros lo podemos hacer, queremos obligar a nuestro hermano de que haga las cosas como nosotros queremos. Y entonces, ¿en dónde estaría la gracia de Dios que le es dada a cada uno? Conforme el don. Pero a cada uno se le es dada. Pero aún así nosotros podemos desviarnos de esa relación personal con Dios, de comunicar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios para nosotros saber la verdad. Porque no ponemos por obra lo que Dios especifica. Entiende. Él es diferente, Él va a hacer un trabajo diferente al tuyo. No es igual. Cuando seguimos adelante en ello, entonces Pablo ya los lleva a que entiendan que a unos constituyó maestros, a otros pastores, a otros administradores. Igual lo hizo en Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12. Así que hermanos, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Así comienza su referencia ahora a Corintios. Pero en Efesios, cuando es el llamamiento de Pablo hacia nosotros, de que, ¿qué es lo que debemos de hacer? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿De qué forma podremos nosotros hacerlo? Una de las referencias que da, la paz. ¿En el vínculo de la qué? De la paz, en el 3. Ahora, el vínculo. Si tú traes guerra, contienda en tu corazón, te sientes inquieto, no puedes aguantar o soportar, no tienes la paciencia, detente. No hay esa relación personal con Dios. Esa unidad que debe de haber no la hay. Y no necesitas que venga aquel a engañarte, o aquel pastor. No necesita. Tú te vas a dar cuenta que tú te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque Pablo está dando referencias de cómo uno debe de ser para poder tener ese vínculo con el Espíritu. Hermanos, con mansedumbre, soportando a los hermanos. Ahora, ámalos. Dice Pablo, ámalos. Y ahora en el 3 dice, busca esa relación. Esa relación en la unidad con el Espíritu. ¿En qué? En paz. Si hay algo en ti y no tienes esa paz,
Entonces tenemos nosotros que volvernos y reflexionar en lo que nosotros estamos combatiendo, pensando o haciendo nuestro propio juicio. ¿Cómo reaccionamos a veces? No buscamos nosotros ese vínculo con Dios. No, aunque muchos digan, no, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy, permíteme decir, para que se diga, no, es un verdadero cristiano. No lo es solamente cuando las cosas están bien, sino cuando hay contiendas, cuando hay disensiones, cuando se oponen a ti, entonces tienes que mostrar mansedumbre, ser paciente y amar a aquella persona. ¡Wow! Pero a veces nos falta algo en nosotros para completarlo. Dice así, el 6 otra vez, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. ¿El 6 lo tienen? ¿Sí lo tenemos? El 6, 4:6 de Efesios. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. Pero vamos a ver por qué usó esta referencia. Y para ello tenemos que regresar al 5. Y en el 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Nosotros a lo que nosotros somos llamados, pero tenemos esas características, los que verdaderamente han creído en el Señor. Tenemos un Señor. ¿Saben lo que es un Señor? Para cuando nosotros miramos nuestras costumbres y a una persona mayor le dicen Señor, 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 quiere decir que tú eres siervo. O lo usa uno, aquí nosotros lo usamos como una forma de respeto hacia una persona mayor. Muchos lo dicen a una persona que ya se casó, ya pasa a ser un señor por el matrimonio. ¿Por qué? Porque así lo usa uno o lo usa como forma de respeto. Pero cuando Pablo lo está usando de una manera un poco diferente. Vamos al 1, allí mismo en el 1. Y en el 1 dice así, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuisteis llamados. Ahora, ¿cómo lo usa Pablo? Yo preso en el Señor. Cuando usamos preso, quiere decir una persona que no tiene libertad. Un preso quiere decir que no tiene libertad. Y él está preso en el Señor y él no tiene libertad. Él está allí en medio. Cuando usa uno ese término. Le podemos dar otros términos para usar acerca de preso. Pero preso también lo van a usar preso en el pecado, preso en las concupiscencias, preso, que quiere decir que ahí estás y es lo que te está dominando. Pablo lo usó en ese término. ¿Por qué? Pablo lo usó en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Volvió a usar los mismos términos. Yo ya no existo. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Cuando usa ese término, quiere decir que Él ya se negó a sí mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se negó a sí mismo para ir a la cruz del Calvario. Así Pablo dice, yo ya me negué también al mismo. Ahora, cuando Jesús usa ese término, dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir? Que vas a tomar tu cruz igual como Él la tomó para ser crucificado. Igual se nos hace esa referencia a nosotros de que tenemos nosotros que cargar nuestra cruz para crucificar la carne. Como Jesucristo crucificó la carne para ser libre en el Espíritu. En el Espíritu. Ahora, Pablo usa ese mismo término. Se niega a sí mismo. Ahora, nos lo quiere hacer saber a nosotros, igual como se lo hizo saber a los efesios. Un Señor, lo tenemos ahí el 5, dice, un Señor, una fe, un bautismo. Pero vamos a seguir el término en el Espíritu. ¿Por qué? No siempre las personas actúan
en el espíritu. ¿En qué actúan? En la carne. Pero muchos están esclavizados por un espíritu. Y vamos a poder seguir varios términos relatados en las Escrituras, que había espíritu de ceguedad, espíritus mudos, espíritus sordos, espíritus de enfermedad. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo usa el término de espíritus en el capítulo 12 de Mateo, nosotros vamos a ver esta referencia que hace Jesucristo. Porque hay diferentes espíritus. Sí hay diferentes espíritus, y es lo que nosotros vamos a ver un poquito allí. ¿Por qué puse yo el 3? Capítulo. En el 2, ahora sí estamos bien. Dice así. ¿Lo tenemos? Dice así, 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será ese aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora el 28 dice así, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Lo tenemos? Bien. Dice, más adelantito vamos a ver otro término, y dice así, 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. ¿Lo tienen? Vamos a ver la referencia. Cuando Jesús usa este término, ahora se estaba refiriendo a aquellos que Jesús tenía un demonio, espíritus malos. Ahora, Jesús hace la referencia, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera, entonces vamos a ver que es una lucha, se puede decir espiritual, y tenemos que identificar los espíritus. Bien, cuando seguimos viendo la referencia, ahora todos se tienen que negar a sí mismos para hacer la voluntad del Padre, como Jesús lo hizo. Pero cuando nosotros cambiamos ese término por complacer al hermano, a la hermana, al padre, a la madre, porque a Jesús fueron y le dijo, ahí está tu familia, tu madre, tus hermanos. Cuando miramos esta referencia de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que vamos a ver es que Jesús negó a su madre. ¿Ande? ¿La negó? Y muchos ahorita no lo queremos aceptar, pero en cambio van a dar otra referencia, pero no vamos a ver eso. Lo que sí vamos a ver es que estando Jesús en el Espíritu y obraba en el Espíritu de Dios, cuando le dijo, y nosotros decimos, es que negó a la madre. Jesús hizo una aclaración. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y comenzó a decir, aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, usamos esa referencia. Mira, Jesús negó a su madre, negó a su hermana, negó. Jesús aclaró. Dijo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Todo aquel que se niega a sí mismo y hace la voluntad de Dios, ese es mi Padre y mi hermano. Si ella hizo, o su hermana hizo la voluntad, entonces los estaba constituyendo de la familia. A nosotros nos constituye familia cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, entonces es cuando nosotros tenemos esa unidad con Jesucristo. Y hay referencias familiares. ¿Cuál es la referencia? Si Jesús llamó a sus discípulos, los llamó amigos. Y buscamos referencias familiares. Las referencias familiares entre nosotros los creyentes es una unidad con el Espíritu. Hace tiempo que llegó una jovencita, cuando era maestro de jóvenes, llegó una jovencita
y me dice, hermano, estaba con mi novio y mi novio me estaba insistiendo y me dice, ¿qué me aconseja usted, hermano? Le dije, mija, ¿cómo te sientes tú? Pues me siento mal porque yo sé que está mal. Bueno, tú tienes la respuesta, tú tienes la decisión. Si sabes que está mal, no lo hagas. Simplemente, ¿qué? Guarda esa unidad. Busca a Dios en toda situación en tu vida. Busca a Dios. Tú lo sabes la respuesta. A veces pidemos nosotros consejo. ¿Por qué? Queremos que alguien nos diga, sí, está bien, puedes hacerlo. Cuando sabemos la respuesta, que no lo podemos hacer. Ella es la respuesta. Sabía que no tenía que hacerlo porque sabía que estaba mal. Entonces, ¿qué consejo estaba buscando? Así que yo solamente le dije, ¿sabes que está mal? Tú vas a hacerlo. No, pues no. Al otro estudio viene Aida, ahí está, medio se me olvidó el nombre de ella. Dice, hermano, ¿qué cree, hermano? Terminé con él. Le digo, ¿por qué terminé con él? Pues es que él estaba terco que quería una prueba. Le dije, ¿y qué hiciste tú? Dijo, le corté, dijo, ya ni le hablo ni nada, le corté el número, lo sé. Dijo, completamente. Dije, bueno, mija, tú sabes lo que tienes que hacer. Así que cuando nosotros ponemos en obra la palabra de Dios y aún el Espíritu mismo te constriñe a ti de que, hey, esto está bien y esto está mal. Ella supo la diferencia. Pero ella es el problema nosotros cuando enfrentamos un mismo problema. ¿Por qué? Porque vamos a proceder probablemente como lo hizo Balaam. Uno de los profetas le dijo, Dios, no vayas. Volvió con Dios y le dijo, iré con ellos. Dios le dijo, ¿ves? Y una mula, burro, asno, lo que habló para frenar la locura de aquel profeta. ¿Por qué? Porque a veces estamos como ese profeta. Sabemos lo que quiere Dios y Dios le dijo, no lo hagas. Y él le volvió a insistir a Dios para volverlo a hacer. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la misma situación? Queremos salirnos del Espíritu de Dios cuando Dios dice, no lo hagas, simplemente no lo hagas. Y sabemos que no lo debemos de hacer, como el profeta sabía que no lo debería de hacer. Y a veces nosotros lo hacemos. Cuando Jesús usó este término, en el capítulo 5 de Mateo, una referencia, y ahorita volvemos a Efesios para cerrar. En el capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Tienen? ¿Lo tienen? ¿Sí lo tenemos? Bueno, este es uno de los versículos que a veces lo usa uno. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué dominio podemos tener nosotros con el espíritu? Bueno, allí usa el término nuestro Señor Jesucristo que, cuando un espíritu se quiere alterar, cuando un espíritu se rebela en contra de Dios, Jesús dice, busca el espíritu de mansedumbre. ¿Qué? Entrar hacia la mansedumbre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que humillarnos nosotros. Es decir, nosotros, no voy a actuar en rebeldía, voy a actuar ¿en qué? En humildad. Regresamos al capítulo 4 del versículo 2. Efesios, capítulo 4, versículo 2. Dice, se me atravesó algo ahí. Efesios 4:2 dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros. ¿Somos humildes? ¿Tenemos un pobre espíritu en nosotros? Pues bienaventurados, bendecidos, aquellos que actúan con un espíritu pobre, no rebelde, no altanero. Hace tiempo un predicador usó un término para el espíritu pobre. Usó el término que usó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: es más fácil que entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico tiene sus miras
en las cosas materiales. Mas el pobre, cuando él usó ese más el pobre, siempre espera misericordia, compasión. Al usar este término siempre me hizo reflexionar a veces nosotros cómo actuamos. Ponemos las miras más en las cosas naturales que en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque automáticamente un pobre se humilla. Viene uno rico y lo humilla con facilidad porque es pobre. Muchos creyentes, maestros, pastores, tienen una tendencia a humillar a las personas por su ignorancia o porque creen que saben más. Aún así, yo he experimentado que me han acusado de altanero, de que, porque conoce la Escritura, cree que nos va a humillar, y yo no trato de humillar. Ahí había una gran diferencia. Trataba de instruir y enseñar, pero no de presumir que yo sé más que ellos, porque Dios no nos llama a presumir o ser groseros o altaneros con las personas, sino a instruirlos, mostrarles el camino de la verdad. Muchos se exaltan con mucha facilidad y ellos andan con un espíritu rebelde. Un espíritu el cual los tiene dominados. Y decimos, bueno, la persona es inocente porque lo está dominando un espíritu. Sí, pero esos espíritus no tienen poder o dominio sobre la persona cuando la persona decide poner por obra la palabra de Dios. Si nosotros decimos, quiero cambiar, ya no quiero hacer esto, ya quiero hacer esto, y uso ese término porque muchos dicen, es que ya no quiero beber, ya no quiero mentir, ya no me quiero enojar, quiero ser paciente, así que usan muchos términos. Pero cada uno de nosotros podemos decir, es que ya no quiero hacer el problema que yo tengo, que cada uno de ustedes tiene, porque tenemos diferentes. Y cuando uno lo decide, es como diciéndole a Dios, ven en mi auxilio, porque tú tienes un espíritu. Y es el tiempo en que dice, ¿en cuál espíritu caminas tú? Pablo lo pone en este término, en el Romanos capítulo 8, versículo 1, lo pone de este término. Y ahí vamos a cerrar. Dice así, vamos a leer una vez y el 2 en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, cuando leemos el 1, quiere decir que el hombre tiene la decisión. Por eso estamos aprendiendo aquí y conocemos la voluntad de Dios y depende de nosotros si queremos hacer la voluntad de Dios o la voluntad. Si queremos hacer la voluntad de la carne, nosotros nos constituimos enemigos de Dios. Pero dice el 2 de esta manera, ¿me leen el 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Bien, así que tenemos esa libertad. ¿A qué consiste? A que ¿quieres andar en la carne o en el Espíritu? ¿Quién tiene la decisión? Nosotros tenemos la decisión de lo que nosotros queremos hacer. Por eso Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿En el vínculo de qué? De la paz. Calmarte, tranquilizarte, no exaltarte, no hacer nada. ¿Qué? ¿Por qué? Porque depende de nosotros. Nosotros podemos cumplir este versículo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Quiere decir, cuando dice solícito, quiere decir, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solícitos, quiere decir sí, no. Solícito quiere decir pronto, rápido a hacerlo. Ahora, cuando lo ponemos en un término, cuando nosotros miramos a alguien que está batallando para hacer algo, entonces nosotros, al ir a ayudarle rápidamente, estamos solícitos para hacer el bien, para ayudarle, para levantarlo. Cuando lo usa Pablo, este término solícitos, necesitas
ir y buscar ese vínculo que tú necesitas. El vínculo de la paz. ¿Por qué quieres tener unidad con el Espíritu? ¡Wow! A veces nos parece algo fuera de lo normal, pero es como actúa Dios, porque lo necio del mundo usó Dios para avergonzar los sabios del mundo. Así que es la condición en la que nosotros estamos. Esta pequeña reflexión que hemos tenido es para que reflexionemos. Y reflexionemos en la diferencia. Andar en el Espíritu, andar en la carne. ¿Podemos nosotros? Sí podemos. ¿Queremos? Ahí la respuesta es tuya. Bendiciones a todos y que Dios esté con cada uno de ustedes. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí, escuchando de tu bendita palabra. Sé tú en cada uno de nosotros, abriendo nuestros corazones para que nosotros entendamos cada día más de ti, Señor. Gracias te doy porque siempre estás con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.